Hola, yo soy Kitty Dev y hoy responderemos una pregunta que se hacen muchos principiantes. ¿Visual Studio o VS Code? ¿Cuál es la mejor para aprender programación? Y spoilers, depende de qué quieres hacer. Ok, vamos a ello. Visual Studio contra VS Code o Visual Studio Code. Pues lo primero que debemos saber es que son cosas diferentes. Visual Studio es un IDE, por sus siglas en inglés, Integrated Development Environment, mientras que VS Code es un editor de código. Una aclaración, porque anteriormente yo había dicho que VS Code era un IDE, pero no lo es. Puede configurarse para funcionar como un IDE, sí, pero no es un IDE completo en su esencia. Es solo un editor de código que puede ser configurable y puede llegar a funcionar como un IDE. Y hablando sobre esas diferencias, aquí tengo esta tabla. Del lado izquierdo tengo un IDE y del lado derecho tengo un editor de código. Para el ejemplo de lo que estamos viendo ahorita, Visual Studio es un IDE. ¿Por qué? Porque es un IDE completo, es pesado, es ideal para aplicaciones de .NET y otra característica es que solo se puede instalar en Windows. En versiones anteriores se podía instalar en macOS, pero esa versión dejó de ser soportada, la quitaron y ahora es solo para Windows. Y por otro lado, un editor de código como Visual Studio Code, que es el ejemplo que tenemos aquí, o VS Code, es ligero, es extensible. ¿Qué significa que sea extensible? Pues que podemos instalarle aditamentos extra para hacer lo que haga más cosas de lo que normalmente puede hacer, de lo que puede hacer en base. Es ideal para todo. Podemos programar cualquier tipo de lenguaje o cualquier tipo de cosa. Y una de las ventajas de este editor es que se puede instalar en Linux, en macOS, en Windows y también hay una versión en el browser. Muy bien, y si hablamos de IDEs, ¿qué IDEs existen? Recuerden que IDE es el Integrated Development Environment o entorno de desarrollo integrado. Uno de los más famosos es Visual Studio, pero también hay otras empresas como JetBrains que tiene el suyo que se llama IntelliJ, también está Eclipse, también está NetBeans. Y vamos a ver, Visual Studio se puede usar para programar en cosas de .NET como C#, F#, etcétera. El Visual Basic, que es un lenguaje viejo que se usaba antes, como por ahí del 2003. Y también desarrollos de C++ se puede configurar en Visual Studio. En el caso del IntelliJ se puede usar también para cosas de C#, creo. Hay una versión que es para eso, la verdad, como yo no he usado los productos de JetBrains, no sé muy bien, pero el principal es para Java. En Eclipse, a mí me tocó usarlo en la escuela para cosas de Java y también para cosas de C++. El Eclipse también se puede como configurar o instalarle cositas para que pueda hacer cosas extras. Y en NetBeans también lo he usado y ese era para proyectos de Java. Y si nos vamos al lado de los editores de códigos, pues ahorita uno de los principales es Visual Studio Code, pero también hay otros como el Sublime Text o Sublime Text, Vim, que es muy famoso, y hasta Notepad++. Si lo han usado, también puede usarse como un editor de código. Si vamos a Google y buscamos Visual Studio, vamos a ver esta página, visualstudio.com, visualstudio.microsoft.com. Y si abrimos esta página, aquí podemos ver de qué se trata, qué es Visual Studio. Si vemos la versión actual es la 2026, recién se lanzó esta versión. Y desde aquí podemos descargar la versión o ver qué versiones hay. En el caso de Visual Studio hay versión gratis, que es esta, Community. Hay esta versión profesional que necesitas comprar una licencia o pagarla y la versión Enterprise. Cada versión tiene diferentes cosas, pero normalmente para estudiantes o developers independientes, la versión Community es más que suficiente. Si seguimos explorando aquí en la página de visualstudio.microsoft.com y scrollamos aquí abajito, está la opción de Visual Studio Code. O sea, Microsoft ya pone en su página las dos, Visual Studio y Visual Studio Code.
Y algo que me pareció interesante es aquí abajo viene como una serie de cosas que tú puedes seleccionar y en base a eso te ayuda a elegir qué herramienta es la mejor. Por ejemplo, si estoy programando macOS para C#, me recomienda Visual Studio Code para Mac. Si digo que es para Linux, me recomienda Visual Studio Code para Linux. Y si digo que es para Windows, aquí ya cambia la cosa, me recomienda Visual Studio. ¿Por qué? Pues porque, como mencioné antes, Visual Studio solo es para Windows. Si vemos aquí en la descripción, Visual Studio es el IDE más completo para desarrollar en .NET y C++ en Windows para crear aplicaciones web, en la nube, de escritorio, móviles, servicios y juegos. Y si vemos Visual Studio Code, es un editor de código independiente que se ejecuta en Windows, Mac y Linux, y la elección principal para desarrollos de Java y web, con una gran cantidad de extensiones para admitir casi cualquier lenguaje de programación. Y vamos a abrir este link. Entonces, ¿qué es lo que tiene ahora esta versión 2026? Pues ya viene con la inteligencia artificial incluida y con Copilot, etcétera, etcétera. Continuando sobre Visual Studio, aquí mismo en la página podemos ver qué puede hacer con Visual Studio. Con la última versión pueden crear cualquier aplicación, juego, extensión utilizando el lenguaje que prefiera, y las características, al ser un IDE completo, puedes desarrollar cosas, puedes depurar, puedes hacer pruebas, puedes extender, o sea, se pueden instalar extensiones para extender el IDE o personalizarlo. Puedes colaborar, o sea, puedes compartir código con otra persona, puedes estar compartiendo, le pasas un link, se conecta y pueden los dos, usando Visual Studio, cada quien en su computadora, ver código y colaborar. Esa es una de las características que se puede hacer. Pero lo principal es el desarrollo. Escribas el código, ahí mismo ves si hay errores, ahí mismo ejecutas el código. También puedes depurar o debuguear, que es ir viendo la ejecución del código paso a paso para ver en qué parte te equivocaste. Todo ese tipo de cosas Visual Studio los hace excelente, y si es lenguajes de .NET o los lenguajes que soporta, es mejor aún, ¿no? Entonces, ¿qué soluciones? Puedes desarrollar aplicaciones y juegos para Windows, puedes hacer también aplicaciones móviles para Android, iOS y Windows, y también aplicaciones para Azure, que sería la nube. Azure es la nube de Microsoft. También se pueden hacer desde el mismo IDE, Visual Studio. ¿Y qué tecnologías? Pues puedes usar C++, Node.js, Python, y el principal que es .NET, también cosas de JavaScript y de TypeScript. Hablamos sobre las ediciones de Visual Studio. Yo le recomendaría a cualquier persona, y si estás viendo este tutorial es porque estás aprendiendo, quieres empezar a meterte a este mundo de la programación, que te vayas por lo más simple, fácil, que es esta versión Visual Studio Community. Te va a servir bien, vas a poder crear aplicaciones, compilar, debuguear código. Pero es bueno saber qué otras versiones hay. Por ejemplo, está Visual Studio Profesional y el Visual Studio Enterprise. ¿Y qué diferencia hay? Si vemos estas tablas, el Community es para desarrolladores individuales, está permitido. También el Profesional, también el Enterprise. Cabe mencionar que todo lo que existe en el Community va a existir en los otros, y los demás van a tener más cosas que el Community no. Por ejemplo, el Community se puede usar en organizaciones no empresariales para máximo 5 usuarios. Y aquí hay como un globito de información. Las organizaciones empresariales son las que tienen más de 250 PC o unos ingresos anuales de más de $1 millón. O sea, serían empresas grandes, ¿no? Para empresas grandes no pueden usar esto, solo en 5 usuarios. Bueno, más bien, solo 5 usuarios en empresas que no sean empresariales.
Esto porque, pues, como saben, hay leyes que protegen al software, hay leyes que protegen para que no haya piratería, para que no hagan mal uso. Entonces, si eres una empresa que tiene los recursos, tienes el dinero, deberías de estar comprando el Visual Studio Profesional. Pero si eres un estudiante o una persona sola, un solo developer, el community es más que suficiente. Más que nada, la limitación del community es: eres una empresa que genera tanto dinero con tantas computadoras, no puedes usar community por cuestiones legales y tienes que comprar. Por ejemplo, si la quisiéramos comprar, vamos a ver cuánto cuesta, porque las licencias sí son caras, la verdad. Por ejemplo, si es por suscripción, Standard Enterprise cuesta $499 son dólares por usuario al mes. Y si es la profesional, te cuesta $100 por usuario al mes. Y parece que después del primer año renovarlo te cuesta $66. O sea, si eres un developer individual o un grupo pequeño, pues no te conviene estar pagando ese dinero al mes, ¿no? Por esto, que sería suscripción estándar. También hay licencias y también cuando eres un enterprise puedes llegar a acuerdos para comprar como en un batch muchas licencias al mismo tiempo o algo así. Comprar estas licencias incluye soporte, que en la versión gratis pues no hay nada de soporte. No puedes estarle pidiendo soporte a Microsoft para eso, ¿no? Y de independiente. Esta versión independiente incluye licencia perpetua. Ok, esta es sin suscripción, que tiene más sentido, ¿no? Te cuesta $500 el IDE completo, que es lo que decía yo si quieres comprar. El punto aquí es que los que están aprendiendo, están iniciando, no necesitan comprar ni el profesional ni el enterprise. Simplemente vas y usas la herramienta gratis Community. Y hablando sobre los pros y contras de Visual Studio, un pro sería que tiene un IntelliSense que funciona muy bien con proyectos de .NET, tiene un debugger integrado y muy potente, tiene un designer visual para proyectos de Windows Form, por ejemplo, o proyectos de WPF para formularios. Está muy optimizado para proyectos grandes en C#. Y tiene muy buena integración con cosas de Azure, de la nube de Microsoft. Los contras sería que está pesado, consume mucha memoria, puede ser lento en computadoras viejas. El tiempo de inicio es lento también. Digamos que es overkill, que es mucho para tareas muy simples. Y la curva de aprendizaje puede ser más grande porque tiene más opciones el IDE que configurar, que hacer. O sea, nunca terminas de aprender a usar todas las cosas. Ahora vamos a la página de Visual Studio Code, que es code.visualstudio.com. Aquí lo marquen como que el Open Source AI Code Editor. ¿Por qué? Pues porque es open source, que significa que es de código abierto. Tú puedes ir a descargar el código en el GitHub, puedes colaborar también con este proyecto y ya tiene la AI integrado, la IA. Y aquí si vemos ya tiene los agentes integrados. Es una de las cosas, como ahora todo tiene que ver con la inteligencia artificial, en todos lados lo están metiendo, ¿no? Pero si vemos por acá, es un editor de código que un montón de personas la usa, tiene muchas cosas, IntelliSense también, es un editor muy completo. Este sería un ejemplo cómo se ve el código. Y si vamos para acá abajo, las extensiones que mencionaba yo, por ejemplo, si quieren hacer aplicaciones de Python con VS Code, simplemente vas, instalas las extensiones de Python recomendadas, o si quieres abrir aplicaciones de C++, de C#, es en base a un marketplace donde están todas las extensiones y es súper fácil de configurar. También otra de las ventajas es que puedes programar en casi cualquier lenguaje, y aquí hay una lista de los soportados: JavaScript, C#, Java, Markdown Language, TypeScript, C++, JSON, etcétera, etcétera.
Y es cuestión solo de instalar las extensiones y ya funciona. Un editor muy simple, muy ligero. También full customizable. ¿Qué significa esto? Que podemos cambiar colores, letras, cómo se comporta con cada cosa. Se puede configurar básicamente al gusto de cada quien. No está limitado en ese aspecto. ¿Y cuáles son las características de Visual Studio Code? Tiene una terminal integrada, tiene la opción para correr código, tiene controlador de versiones, tiene un historial, temas, accesibilidad, soportes para web. Está completo, no tan completo como Visual Studio, pero muy buen editor de código. Si hablamos acerca de los pros y contras de Visual Studio Code, uno de los pros es que es muy ligero y rápido, es extremadamente personalizable. Hay una comunidad enorme de extensiones para todo tipo de cosas. Funciona en cualquier lenguaje. Es perfecto para aprender. Lo instalas bien rápido, lo corres y ya empiezas a programar. Es gratis y es open source. Los contras sería que requiere que tú mismo lo configures según el caso de uso o según cómo lo vayas a usar. Es menos potente para debugging nativas. Tienes que instalar plugins para hacer eso. Y no hay designer visual, o sea, por ejemplo, si estás creando una aplicación de web forms, no está la pantallita donde arrastres y pegues los componentes quise decir Windows Form, de Windows Form. Si estás haciendo un formulario, por ejemplo, como WPF, eso, no hay un editor visual, pues, que funcione tan bien como en Visual Studio normal. También se puede sentir un poco incompleto al principio, pero depende del caso, cómo se va a usar. Y es como qué vas a elegir. Muy bien, ahora que ya vimos los dos, de qué se trata cada uno. Ahora viene la pregunta, ¿cuál elegir? Pues habría que ver. ¿Quieres aprender C# y .NET profesionalmente? Visual Studio Community, que es gratis. ¿Por qué? Porque es lo que usarás en la industria y ese IDE está pensado para específicamente eso, C#, .NET. ¿Quieres practicar múltiples lenguajes como JavaScript, Python, etc.? VS Code porque es ligero, es versátil y es escalable. Y otra cosa que yo consideraría es que si tu computadora está lenta o quieres lo más mínimo, el Visual Studio Code debería ser la solución. Por ejemplo, si es una aplicación de .NET, VS Code con el CLI de .NET y eso es más que suficiente. Compilas desde la terminal y editas en Visual Studio Code. Entonces, dependerá de todas esas características y de qué es lo que quieres aprender o qué es lo que quieres hacer. Muy bien, ahora vamos a abrir Visual Studio Code. Ya está instalado en esta computadora. Y una vez que se abre, vamos a abrir una carpeta. Vamos aquí al explorador, abrir folder. En el escritorio vamos a abrir vamos a crear una carpeta y esa carpeta vamos a abrir. Voy a poner ejemplo Visual Studio Code. Una vez abierta, aquí voy a crear un archivo de código fuente de C#, pero hay que saber que para que funcione el IntelliSense y el editor de código de C#, debemos de tener instalado este C# DevKit, que es una extensión. Yo ya la tengo instalada. Si tienes dudas de cómo hacer esto y cómo instalar Visual Studio Code, te recomiendo que veas el video que ya está aquí en el canal sobre Visual Studio Code y C#. Entonces aquí regreso al explorador, abro el archivo que se va a llamar hola.cs, cs porque es un archivo de C#. Y aquí abajo, esta partecita, voy a cerrar esto de aquí. Aquí tenemos la terminal aquí abajo. Si está cerrada por alguna razón, aquí en ver y luego terminal, aquí se abre. Para correr esta aplicación voy a poner un código muy simple,
console.writeLine y esto exactamente, hola mundo, ya me lo sugirió automáticamente, guardo. Y para correrlo desde aquí solamente voy a usar el comando .NET run y el nombre del archivo, que es este hola.cs. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a imprimir en pantalla esto, hola mundo. Y así de fácil ya estamos editando código de C# desde aquí, desde Visual Studio Code. Muy bien, ahora voy a cerrar esto y vamos a hacer lo mismo desde Visual Studio. Para que vean la diferencia entre los dos IDEs. Aquí ya tengo Visual Studio instalado. Y tarda más en cargar porque es un IDE más pesado. Y desde aquí voy a crear un proyecto, por ejemplo. O podemos abrir una carpeta. Vamos con la forma de operar normalmente, que sería crear un proyecto. Y va a ser una aplicación de consola. Lo voy a poner desde aquí. Ok, aplicación de consola, aquí está, en C#. Y le voy a poner un nombre, aplicación de consola 1, está bien ese nombre, se va a guardar en esta carpeta, C users, kittydev, source y repos. Todo lo voy a dejar así tal cual. Y aquí te pide pues qué versión, en este caso net 10, crear. Y desde un principio vamos a ver que todo es más tardado. Crear el proyecto va a tardar más porque es un IDE completo, robusto. Y aquí desde que abrimos esta aplicación de consola por default, que voy a cambiarme al explorador de soluciones, que sea parecido a lo que estábamos viendo allá. Y aquí se creó este archivo program.cs y esta línea es muy parecida a la que pusimos, Hello World en inglés. Y esta sería una aplicación de consola corriendo desde aquí, desde el Visual Studio, no desde el Visual Studio Code. Y en este caso no hay una terminal aquí, o sea, sí la podemos abrir una terminal, pero podemos simplemente dar clic aquí para correr la aplicación. ¿Y qué es lo que va a hacer? Se va a abrir un... En este caso se va a abrir y se va a cerrar rápidamente, creo. Se abrió una terminal aquí directo. Ok, no se ha cerrado, tengo que presionar una tecla para cerrar. Pero si vemos, se abrió el CMD de Windows, esta aplicación. Porque lo que hizo es que creó un compilador, creó una aplicación .exe que va y abre esto directo y ya. Entonces, en este caso, pues fue diferente cómo se corrió esta aplicación. Vamos a ver aquí lo que pasó cuando le dimos correr desde aquí. Lo que hizo es que creó estos archivos de bin y aquí creó un archivo consola.exe y este archivo fue el que se abrió cuando corrimos esta aplicación. Desde aquí yo puedo darle clic derecho y abrir en el explorador de archivos para ver ese archivo que se creó, que fue este archivo.exe. Si lo abro desde aquí tiene que ejecutarse y salir el hola mundo. Lo hizo y se cerró automáticamente porque no hay un... Tendríamos que poner un console.readline para que espere y no se cierre. Si lo pongo aquí, vuelvo a correr la aplicación. Se va a actualizar el archivito de ese .exe automáticamente y aquí se va a cerrar hasta que yo le dé enter aquí, porque está esperando una entrada de parte del usuario. Ahora si voy al folder otra vez y abro esta aplicación, aquí se quedó esperando a que yo le dé enter. Y en el caso del Visual Studio Code, pues lo corrimos simplemente en la misma terminal. No se creó un ejecutable .exe, así que en la misma terminal lo corrimos. Y vimos cómo se ven de diferentes estos dos editores del IDE de Visual Studio contra el editor de código de Visual Studio Code. Ahora si cierro la aplicación también tarda más en cerrar, es la parte de lo que les decía. Pero ese básicamente sería el ejemplo comparando ambas aplicaciones. Bueno, y viendo otra comparativa más, por ejemplo en el Visual Studio, si ponemos aquí console.writeLine
aquí me da automáticamente qué opciones tiene esta clase de console. Y también me da más información, por ejemplo, esto sería eventos, esto sería propiedades, creo, y esto de aquí serían métodos que podemos hacer con la consola. Y aquí si navego a uno, por ejemplo, el read, ¿qué es lo que hace? No, aquí me dice lee el siguiente carácter de un input de stream. O si quiero el de write line, ¿qué hace? Escribe el current line terminator to the standard. O sea, este escribe una línea en la pantalla y con un salto de línea. Y este write escribe de donde te quedaste, empieza a escribir. Entonces, este es el tipo de cosas que el Visual Studio, hacer un IDE completo, tiene aquí integrados muy bien en el lenguaje. Por ejemplo, también si le doy, puedo darle clic aquí y ir a la definición para ver qué hay en ese método, qué está haciendo ese método. Ese tipo de cositas son las que se pueden hacer aquí. Se pueden hacer cosas similares acá, pero necesitas tener instalada la extensión, esta que es la de C# Dev Kit. Por ejemplo, aquí si escribo, igual vamos a hacer lo mismo, console. Aquí también me muestra la lista, o sea, de qué cosas se pueden hacer. Y es muy similar, que esto es parte del IntelliSense, pero en general, para proyectos de .NET y todo eso, todo el IntelliSense, todo lo que tiene que ver con el lenguaje funciona mejor en Visual Studio que en Visual Studio Code. O sea, no significa que no funcionen, es diferente, pues. Y cuando trabajas aplicaciones como WPF, ahí te das cuenta de que en realidad Visual Studio Code no es tan bueno para hacer ese tipo de aplicaciones. Por ejemplo, aquí si me voy al write line, si le pongo el mouse encima me dice de qué se trata. Y acá también, si le pongo el mouse encima me dice de qué se trata. O sea, son similares, pero no es exactamente lo mismo. Y aquí si le doy clic derecho, ir a definición, dar un poquito más, porque pues el Visual Studio está optimizado para hacer todo eso, todo lo que tiene que ver con el lenguaje de C#. Y me mandó a lo mismo, ¿no? Es lo mismo que estábamos viendo acá. Y esa sería la comparativa entre los dos, el IDE y el editor de código, Visual Studio y Visual Studio Code. Muy bien, pues resumiendo, Visual Studio es completo pero pesado. VS Code es ligero pero confiable. Para aprender, ambos sirven. Elige según tu PC y las metas o lo que quieres hacer con el lenguaje. Y eso es todo por hoy. Espero que te haya gustado este video. Si te gustó, dale like, comparte, ponme tus comentarios de qué te gustaría que viéramos en los próximos videos. Próximamente estaré haciendo un video sobre cómo instalar ambos, Visual Studio Code y Visual Studio. Y nos vemos en el próximo. Muchas gracias. Que tengas un excelente día.